Pastor Jackson, Pastora Marjorie, un saludo especial, un abrazo grande y felicitaciones en este tiempo de aniversario. Felicitaciones para ustedes, para la iglesia, para toda esa gran bendición de personas que a esta hora también están viendo este aniversario a través de este medio. Un abrazo grande, estamos en tiempos de conquista a través del poder del Espíritu Santo. Y quiero compartir con ustedes una palabra que el Señor nos ha dado aquí en Hechos de los Apóstoles, capítulo 5, versículo número 14. Dice la palabra: y los que creían en el Señor aumentaban más gran número así de hombres como de mujeres. Y los que creían en el Señor aumentaban más gran número así de hombres como de mujeres. Señor, te damos gracias, amado Espíritu Santo, en esta hora. Enséñanos, guíanos, oriéntanos y ministranos a través de tu santa palabra. Señor, muchísimas gracias te doy en Cristo Jesús, y trae una gran bendición en este tiempo, en este momento, sobre todos aquellos que oyen tu poderosa palabra. Y los que creían en el Señor aumentaban más, gran número así de hombres como de mujeres. Estamos hablando del crecimiento de la iglesia, de la expansión de la iglesia. Y tenemos que decir que ese crecimiento y expansión de la iglesia, y refiriéndonos a la iglesia primitiva, fue un crecimiento y una expansión sobrenatural. Porque cuando el que guía en el crecimiento y en la expansión de la iglesia es el Espíritu Santo, entonces este crecimiento y esta expansión son sobrenaturales. Y por eso, mirando aquí la palabra del Señor, por ejemplo, Hechos de los Apóstoles 2:41, así que los que recibieron su palabra fueron bautizados, y se añadieron aquel día como 3,000 personas. Y luego en Hechos 4:4, pero muchos de los que habían oído la palabra creyeron, y el número de los varones era como 5,000. Hechos 2:47, alabando a Dios y teniendo favor con todo el pueblo, y el Señor añadía cada día a la iglesia los que habían de ser salvos. Hechos 5:14, y los que creían en el Señor aumentaban más, gran número así de hombres como de mujeres. Hechos 6:7, y crecía la palabra del Señor, y el número de los discípulos se multiplicaba grandemente en Jerusalén. También muchos de los sacerdotes obedecían a la fe. Tenemos que decir que fue un tiempo de expansión y de crecimiento de una manera arrolladora, de una manera irresistible. Un crecimiento con un ritmo que aumentaba cada vez más y más, con mayor rapidez. Tengo que decir que ese crecimiento y expansión fue sobrenatural, lo cual solamente se puede dar por la intervención del Espíritu Santo, donde nosotros somos instrumentos para que fluya su poder y su gloria. Lo que estamos necesitando nosotros como ministros del Señor y como iglesia es ese mover del Espíritu Santo para crecer y para expandirnos de esa misma manera irresistible como creció y se expandió la iglesia en aquel tiempo, para que seamos usados por el Espíritu Santo. Y quiero hablarles en esta hora de ese crecimiento y esa expansión sobrenatural. ¿Cómo se da? ¿De qué manera se da? Cuando el Espíritu Santo nos está dirigiendo, nos está guiando en tiempo de expansión y crecimiento. En primer lugar, Él determina el tiempo y el lugar.
Él determina el tiempo y el lugar. Hechos de los Apóstoles, capítulo 16, versículos 6 al 10. Dice la palabra del Señor: y atravesando Frigia y la provincia de Galacia, les fue prohibido por el Espíritu Santo hablar la palabra en Asia. Y cuando llegaron a Misia intentaron ir a Bitinia, pero el Espíritu no se lo permitió. Y pasando junto a Misia descendieron a Troas, y se le mostró a Pablo una visión de noche. Un varón macedonio estaba en pie rogándole y diciendo: pasa a Macedonia y ayúdanos. Cuando vio la visión, enseguida procuramos partir para Macedonia, dando por cierto que Dios nos llamaba para que les anunciásemos el Evangelio. Un hermoso pasaje donde encontramos que Pablo y su acompañante en aquel momento querían ir a cierto lugar. Querían ir a cierto sitio que a ellos les agradaba o les aparecía que era el mejor lugar para predicar el Evangelio, para fundar una iglesia, para crecer. Pero el lugar donde ellos querían ir no fue aprobado por el Señor. El Señor fue el que determinó a dónde debían ir ellos. Es el Espíritu Santo el que coloca en nuestro corazón el lugar de su acción y el momento para hacerlo. Lo acabamos de ver en este pasaje cuando Pablo es guiado por el Espíritu Santo. A veces sencillamente como iglesia, como ministros, hay un lugar que nos gusta y decimos: yo quiero levantar una iglesia en esa ciudad. Y nos vamos en esa dirección a levantar la iglesia en esa ciudad. Y no preguntamos al Espíritu Santo si a Él le parece que ese es el lugar y que si ese es el tiempo para hacerlo. Yo recuerdo que cuando nuestro pastor José Satirio dos Santos habló de abrir obra en una ciudad en Colombia, en Sincelejo, desde el momento en que él lo hizo por primera vez, que yo lo escuché, hasta el día en que empezó el trabajo en aquel lugar, pasaron 8 años. Y él mismo cuenta que después de 8 años, cuando de pronto a él el tema parecía que se le había olvidado, el Espíritu Santo le dijo: es hora de ir a esa ciudad y empezar la iglesia. Y fuimos a esa ciudad y empezamos la iglesia. Y como era el Espíritu Santo el que decidía el tiempo y el lugar, el crecimiento en ese lugar fue sobrenatural. La primera noche para una iglesia que empezaba, llegaron 200 personas. Al final de la semana habían 400. A los 3 meses habían 1000 personas. Porque en los tiempos, en los momentos mejor de expansión y de crecimiento, el que decide el lugar y el tiempo es el Espíritu Santo. Él es el que nos dice a dónde tenemos que ir y hacer la obra, su obra, desarrollar su obra. Esa es la manera como la iglesia crece y se expande a través del Espíritu Santo. En segundo lugar, el Espíritu Santo elige los protagonistas. El Espíritu Santo elige las personas que van a actuar y van a formar parte del equipo de trabajo en ese lugar. Dice Gálatas capítulo 1, versículo 15 al 16. Pero cuando agradó a Dios, y me encanta esa expresión, pero cuando agradó a Dios, que me apartó desde el vientre de mi madre y me llamó por su gracia, revelar a su Hijo en mí para que yo lo predicase entre los gentiles, no consulté enseguida con carne y sangre. Pero cuando agradó a Dios, que me apartó
desde el vientre de mi madre y me llamó por su gracia. Revelar a su Hijo en mí para que yo le predicase entre los gentiles. El Señor es el que elige los protagonistas. En el Evangelio de Marcos, capítulo 3, versículo 13 al 19, encontramos al Señor Jesucristo llamando a los 12. Y dice la palabra, después subió al monte y llamó así a los que él quiso y vinieron a él. Y estableció a 12 para que estuviesen con él y para enviarlos a predicar y que tuviesen autoridad para sanar enfermedades, para echar fuera demonios. A Simón, a quien puso por sobrenombre Pedro, a Jacobo, hijo de Zebedeo, a Juan, hermano de Jacobo, a quienes apellidó Boanerges, esto es hijo del trueno, a Andrés, Felipe, Bartolomé, Mateo, Tomás, Jacobo, hijo de Alfeo, Tadeo, Simón el cananista y Judas Iscariote el que le entregó. Y vinieron a casa. Es el Señor el que llama y dice quiénes son los protagonistas, quienes forman parte del grupo, del equipo de trabajo para hacer su obra. Cuando hablamos de expansión y conquista, no somos los ministros los que escogemos quiénes han de formar parte del equipo. Es el Espíritu Santo. Cuando llegó el momento del trabajo misionero, el Espíritu de Dios le dijo a los hermanos en Antioquía, apártenme a Saulo y a Bernabé para la obra que les he encomendado, la obra misionera. Pero dice la Escritura, fue el Espíritu Santo el que les dijo, apártenme. El Señor le habló a Moisés y le dijo, llama a Aarón y a sus hijos, porque él va a ser el sumo sacerdote. El Señor le habló a Moisés y le dijo, es Aarón, son sus hijos, ese es el equipo de trabajo. Y siempre el Señor actúa de esa manera, Él escoge. En tiempos de expansión y conquista no tenemos que apresurarnos a escoger. Si es el tiempo de Dios, si es el momento de Dios, si es la hora de Dios, Dios ya tiene escogidos. Dios ya tiene preparado el equipo que va a trabajar en su proyecto. Yo estoy seguro que este es el tiempo de abrir iglesias. Este es el tiempo de expandir, este es el tiempo de extendernos, este es el tiempo de llegar a los pueblos, a las ciudades. Pero de igual manera tenemos que entender, Dios escoge el equipo para cada ciudad, para cada lugar donde Él quiere que hagamos la obra. Él escoge los protagonistas. Así como lo escogió a usted, me escogió a mí un día para hacer la obra en el lugar que estamos. Así como escogió al pastor Jackson, a la pastora Marjorie, para hacer su obra allí donde ellos están. Es Dios el que escoge, no somos nosotros. Dios siempre tiene su equipo listo, preparado para hacer la obra. En tercer lugar, Él determina la estrategia. El Espíritu Santo es el que determina la estrategia. El Espíritu Santo es el que actúa para que podamos entrar, penetrar y hacer su obra en el lugar, en el sitio donde Él nos ha llamado. Es el Espíritu Santo el que establece y determina la estrategia en tiempos de expansión y conquista. Dios no actúa de la misma manera en todos los casos. El Espíritu Santo siempre tiene una forma de obrar de acuerdo al lugar o al sitio donde estemos realizando su trabajo, donde estemos realizando su proyecto. Esto me hace acordar a mí de un texto allí en el segundo libro de Samuel,
capítulo 5, versículo 19 al 25. Dice la palabra: entonces consultó David a Jehová diciendo: ¿iré contra los filisteos? ¿Los entregarás en mi mano? Y Jehová respondió a David: ve, porque ciertamente entregaré a los filisteos en tu mano. Y vino David a Baal Perasín, y allí los venció David, y dijo: quebrantó Jehová a mis enemigos delante de mí como corriente impetuosa. Por esto llamó el nombre de aquel lugar Baal Perasín. Y dejaron allí sus ídolos, y David y sus hombres los quemaron. Y los filisteos volvieron a venir y se extendieron en el valle de Refaín. Y consultando David a Jehová, él le respondió: no subas, sino rodéalos, y vendrás a ellos enfrente de las balsameras. Y cuando oigas ruido como de marcha por las copas de las balsameras, entonces te moverás, porque Jehová saldrá delante de ti a herir el campamento de los filisteos. Y David lo hizo así como Jehová se lo había mandado, e hirió a los filisteos desde Geba hasta llegar a Geser. Miren lo interesante de esta historia. Los filisteos vinieron contra David. David le preguntó a Dios y Dios le dijo de qué manera actuar. Y al actuar de esa manera, David los venció. Pero los filisteos volvieron otra vez. Y vinieron otra vez los filisteos, los mismos enemigos. Lo más lógico era pensar que David podía inmediatamente salir contra ellos como la primera vez y volverlos a vencer. Sin embargo, David vuelve y le pregunta a Dios. Y Dios le dice: sí, ve contra ellos, pero vamos a cambiar el método. Ahora irás de otra forma, de otra manera. Y David lo hizo como le indicó Jehová y volvió a vencer a los filisteos. Las estrategias en el campo de la conquista, expansión del territorio por el Espíritu Santo, esas estrategias son del Espíritu de Dios. Le pertenecen al Espíritu Santo. Él es el que determina, nosotros no determinamos. Cuando miramos la gran comisión, esa estrategia universal es la estrategia de Dios. De ahí parte todo. Y a partir de ese momento Él empezó a indicar los pasos que había que dar. En la iglesia naciente fue la predicación de la palabra por el poder del Espíritu Santo en campo abierto que hizo que miles de personas se convirtieran. Fue el testimonio de los creyentes cuando la gente veía el estilo de vida y la forma como habían sido cambiados y transformados. Entonces se añadían a la iglesia. La otra estrategia que usó el Espíritu Santo fueron las señales y los milagros. Muchos creyeron por milagros y señales. La otra estrategia fue la persecución, porque cuando fueron dispersos llegaron a diferentes ciudades y allí nacieron iglesias. Pero todo eso es la estrategia de Dios. No es estrategia nuestra. Es la estrategia de Dios. En tiempos de expansión y conquista tenemos que hablar con el Espíritu Santo, entendiendo que estamos bajo la gran estrategia de la gran comisión, que es predicar la palabra de Dios donde quiera que vayamos. Nosotros lo hacemos a través del plan Felipe Integral. Pero hay que preguntarle, Espíritu Santo, ¿cuál es el método? ¿Cuál es la forma para entrar en esta ciudad? Para entrar en este lugar, para entrar en este estado. ¿Cuál es la estrategia, Espíritu Santo, para entrar en este barrio, en esta comunidad? ¿Cuál es la estrategia, Espíritu de Dios? A veces hay lugares que están como Jericó, cerrados, bien cerrados. Y de pronto nos preguntamos, ¿y cómo entramos? ¿Y cómo llevamos la palabra? ¿Y cómo evangelizamos? ¿Y cómo predicamos?
El Espíritu Santo, si nos envía a ese lugar, es el que tiene la estrategia para que los muros caigan y las puertas se abran en el nombre de Jesús. Recuerde que el Evangelio llegó a Filipos por el hecho de que Pablo y Silas cayeron en la cárcel y conocieron a un carcelero. La estrategia es de Dios, es del Espíritu Santo. Y en cuarto lugar, Él da el crecimiento. En tiempos de expansión y conquista, el Espíritu Santo da el crecimiento. Y el crecimiento en el reino supera las expectativas humanas cuando es dirigido por el Espíritu Santo. Dice Marcos 4, versículo 20, y estos son los que fueron sembrados en buena tierra, los que oyen la palabra y la reciben y dan fruto a 30, 60 y a 100 por uno. Se superan las estadísticas, se superan los estándares. Uno se convierte en 30, uno se convierte en 60, uno se convierte en 100. Ese es el crecimiento que da el Espíritu Santo. Yo creo en el nombre de Jesús que le estoy hablando a personas que se convierten en 100. Porque ese es el crecimiento del Espíritu Santo en tiempo de expansión y conquista. En el reino de Dios lo más pequeño se multiplica y se agranda de manera sobrenatural. Mis amados hermanos, Venezuela está en tiempo de expansión y conquista. Y el Espíritu Santo nos quiere introducir a través de toda la tierra para que conquistemos todo el territorio venezolano, cada iglesia, cada ciudad, cada estado. Él nos va a decir a dónde tenemos que ir. Él va a decir a quién debemos enviar. Él nos va a decir cuál es la estrategia. Y sencillamente Él da el crecimiento. Nos vamos a convertir en 30, en 60 y en 100. Usted, si es su mínima aspiración, se convierte en 30 o en 60. Y si tiene expectativas más altas, se convierte en 100. Quiero terminar diciéndole, es tiempo de expansión y conquista, bajo la dirección del Espíritu Santo. Él nos va a guiar. Él va a permitir que una iglesia como la nuestra, como esta, se extienda y se convierta en muchas iglesias más. El Espíritu Santo va a hacer que el liderazgo de esta iglesia se convierta en miles y miles de líderes. La palabra para la iglesia es: iglesia, los mejores tiempos están por venir. Inclina tu rostro ahí donde estás. Amado y bendito Padre Celestial, Señor de toda gloria, te damos gracias en esta hora y bendecimos tu nombre. Te damos gracias por tu santa y maravillosa palabra. Señor, gracias porque tú has sido bueno, porque hasta aquí nos has ayudado, pero hay cosas mayores que tú quieres que veamos. Tú nos quieres bendecir como iglesia de una manera mayor, de una manera superior. Y en esta hora, en el nombre de Jesús, yo bendigo la iglesia, bendigo al pastor Jackson, a la pastora Marjorie, al liderazgo, a la congregación. Y declaro, Dios Todopoderoso, tu bendición sobre cada uno de ellos. Y declaro que esta es una iglesia que se levanta y crece a un ritmo vertiginoso, a un ritmo único por la gracia y la bendición del Espíritu Santo, del Dios Todopoderoso. Te bendigo, iglesia. Lo mejor para ti está por venir
en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Iglesia, ha sido una honra, ha sido un placer estar con todos ustedes. Los bendigo, doy gracias al Señor por sus vidas. El Señor me los bendiga grandemente.